El Señor nos ayude. Como oyeron también a Valentina, mis amados hermanos, no es Valentina, es que ese es el mensaje. Es el mensaje de Dios. Si está claro, hermano, sí, entréguese al Señor, conságrese al Señor. Todos estamos en peligro. Todos estamos en peligro, todos nuestros jóvenes y hasta los viejitos. Miren, mis amados hermanos, uno donde vaya está la gente pegada al celular y no están viendo a Dios. ¿Sí está claro? Entonces, todos estamos en peligro. El joven que hoy está bien, se mete a ese celular y puede una vez quedar endemoniado. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos una iglesia ungida, con poder, para que veamos la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, bien, mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor, que el Señor nos ayude. Yo quiero hablarles en este día sobre el consejo de Dios a una iglesia fría. Y cuando hablamos de una iglesia fría, no hablamos solo de nosotros. La iglesia en el mundo es una iglesia fría. Por eso, mis amados hermanos, el diablo ha avanzado tanto. El único poder en el mundo que tranca a Satanás es el poder de Cristo a través de la iglesia. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Si nosotros lo buscamos y lo adoramos, no solo defendemos nuestra familia, sino que defendemos al mundo mismo, porque son el único poder en el mundo que puede arrodillar todos los poderes, mis amados hermanos, es Cristo a través de la iglesia. Si la iglesia no responde, no hay nada que hacer. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Sí. Pero si la iglesia responde, Dios obra a través de la iglesia. Y no solo obra en nuestros hogares, sino en todos los campos de la sociedad. Adorado sea Dios. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a ver el consejo de Dios a una iglesia fría. Miremos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. 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 Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, miren eso. ¿Quién le escribe a la iglesia? Le escribe el amén. El amén quiere decir así sea. ¿Sí? Dice la palabra, escribe el testigo fiel y verdadero. Es decir, justo. En otras palabras, el testigo fiel quiere decir el que ve, ¿sí? Y que no dice mentiras. O sea, ese que ve personalmente y que no dice mentiras. Entonces, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, la base de la creación. Ahora, dice esto. Es decir, en otras palabras, confirmado. O sea, en otras palabras, lo que yo digo de la iglesia, quiere decir la palabra, es porque es real. Es así. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora... Noten que le está escribiendo no al mundo. ¿A quién le está escribiendo? A una iglesia, a la iglesia. Y no a cualquier iglesia, a una iglesia reconocida por él. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces le está hablando a una iglesia reconocida por él. Eso quiere decir que le está hablando a convertidos, no al mundo. Le está hablando a hermanos que han nacido de nuevo, porque pertenecían a la iglesia, y no a cualquier iglesia, a las iglesias neotestamentarias antiguas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora, le está hablando con seguridad a hermanos que en alguna forma fueron llenos del Espíritu Santo, porque así eran las iglesias neotestamentarias antiguas, eran hermanos llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, y a pesar del inmenso amor de Dios con ellos, como lo vamos a ver, podemos ver que el estado espiritual de estos hermanos era lamentable. ¿Sí
¿Sí está claro, hermano? A pesar de ser una iglesia reconocida por el Señor, el estado espiritual de estos hermanos era lamentable. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede pertenecer a la iglesia y puede ser bendecido por Dios y sin embargo descuidar todo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Descuidar todo y quedar vacío. Que Dios nos guarde. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿qué dice ese testigo fiel? ¿Sí? ¿Qué dice ese testigo? Testigo fiel quiere decir que él no dice mentiras, pero que lo está viendo, ¿sí? Porque un testigo es una persona que vio y puede hablar de eso que vio. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y ahora, él dice que no es cualquier testigo, dice que es un testigo común, fiel y verdadero. Alabanzas al Señor. ¿Qué dice ese testigo? Versículo 15. Miremos el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, hermanos, entonces, ¿qué dice la palabra? Yo conozco tus obras. ¿Y por qué lo conoce? Porque es testigo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Yo conozco tus obras. Ahora bien, hermanos, ¿qué tienen que ver? Le voy a volver a leer el versículo. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir aquí esto? Quiere decir que las obras tienen que ver con el grado de fervor. Ahora uno se pregunta, ¿pero qué tienen que ver las obras con el grado de fervor? ¿Sí está claro, hermano? Sí, porque se lo vuelvo a leer para que vean que así es. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Entonces, ¿qué tienen que ver las obras con el fervor? Hermanos, tienen que ver mucho. Tienen que ver mucho. ¿Por qué? Su actitud muestra, la actitud para hacer cualquier cosa, su actitud muestra el grado de importancia que tiene para usted un hecho. ¿Sí está claro, hermano? Es decir, si a usted le interesa verdaderamente, usted le pone el alma. Si no le interesa, lo hace, pero no le pone el alma. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ahora, ¿a quién le estamos sirviendo? No es a cualquiera. Lo grande al cristiano consagrado es que Dios se le revela. Y cuando Dios se le revela, ese cristiano entiende que le está sirviendo no a cualquiera, sino a alguien verdaderamente glorioso. Y que si Dios nos permite servirle a ese Dios glorioso, hermano, eso no es tampoco a cualquiera. Dice que son muy pocos los que Él atrae a sí mismo. ¿Sí está claro, hermanos? Si Dios no nos atrajera por su misericordia, estaríamos en otra cosa, menos aquí. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, aunque vamos a seguir ahí, sin perder ahí, yo quiero que miremos algo de a quién le servimos. Miren el Salmo 148, mis amados hermanos, versículo 1. Salmo 148, versículo 1. Salmo 148, versículo 1. Salmo 148, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, alabad a Jehová, ¿desde dónde? Ni siquiera desde la tierra, sino desde el cielo. Alabar a Jehová desde los cielos. Ahora bien, alabadle, ¿dónde? En las alturas. Y vamos a ver que sí, verdaderamente son alturas de alturas. ¿Sí? Ahora, versículo 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Todos los ángeles, que deben ser muchos, ¿sí? Tienen que alabar a Dios. ¿Sí está claro? Cuando estemos allá veremos algo extraordinario. Debe ser una alabanza verdaderamente gloriosa. Ahora, alabadle vosotros, ¿quiénes? Todos los ejércitos celestiales lo alaban. Debe ser algo extraordinario. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora, versículo 3. ¿Alabarle quién? El sol le alaba. ¿Cómo? No sabemos, pero alaba a Dios.
¿sí? Ahora, ¿quién más? La luna lo alaba, ¿sí? No sabemos cómo, pero lo alaba. El sol o sea, se unen el sol y la luna para alabarlo. Dale su grandeza. Adorado sea Dios. Alabarle vosotros todas las lucientes estrellas. Nada más mire, en un día despejado son millones, pero todas se unen para alabarlo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Tal es su grandeza. Alabarle cielos de los cielos. O sea, Él está en un cielo, pero hay cielos de los cielos y todo eso lo alaba. ¿Sí está claro? Tal es su grandeza. Y las aguas que están sobre los cielos. Parece que hay un mar muy grande por encima de los cielos de agua. Y todo eso se pone de acuerdo. Es una sinfonía celeste para alabarlo y adorarlo. ¿Sí está claro? A ese es el Dios que le servimos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ojalá Dios no solo nos permita saberlo en la mente, sino revelárnoslo en el alma para adorarlo. Adorados a Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora, ese es el Dios que está viendo a la iglesia. Y le dice, yo soy el testigo fiel y verdadero y lo estoy mirando. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No para juzgarlo, para premiarlo y bendecirlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, que Dios nos ayude. Ahora, ¿qué grado de quiero ahora hacer preguntas a los hermanos y a mí mismo, mis amados hermanos? Porque si le servimos a ese Dios glorioso, ¿cómo le servimos? ¿Sí está claro? Entonces quiero hacer preguntas, no quiero ofender a los hermanos. Las preguntas van para mí mismo. Adorado sea Dios. Entonces, ¿por qué le hago preguntas? Porque la palabra dice que esos hechos muestran que ni eres frío ni caliente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. O que por el contrario muestran tu fervor. Adorado sea Dios. Entonces, primera pregunta, ¿qué grado de importancia, ¿sí?, le damos al culto del día del Señor? ¿Qué grado de importancia le damos a este culto? ¿Sí? Como les dije, hermanos, no quiero ofender a los hermanos, me lo hago para mí mismo. Ahora, viene tempranito al culto del día del Señor, se prepara el sábado por la noche, porque mañana es día del Señor y voy para el culto. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? Sí. Viene tempranito para tener un tiempo de oración. Viene tempranito para tener acción de gracias, ¿sí? Y para que cuando inicia el culto ya usted lo haya adorado. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Hermano, esos son obras, hechos delante de un testigo verdadero. Es lo que dice la palabra. ¿Sí está claro? Conozco tus obras. ¿Sí? Y habla el testigo verdadero, o sea, el testigo que ve. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, otra pregunta que yo mismo me la hago. ¿Qué grado de importancia le damos, mis amados hermanos, a la oración intensa? Obras ante un testigo fiel. ¿Cómo está tu oración? ¿Fría? ¿O esa oración intensa? ¿Le das importancia cuando estás orando con Él? Una hermana me decía que estaba orando y se estaba medio durmiendo y que Dios le dijo, cuando estés así no me ores durmiendo. ¿Sí está claro? Sí. Cuando me ores, órame que puedas ponerme atención. Adorado sea Dios. Entonces, ¿qué importancia le damos cuando estamos orando a ese Dios que todo lo adora? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. El sol, la luna, las estrellas. Ahora bien, hermanos, otra pregunta para mí mismo. ¿Qué grado tiene para usted o qué grado de importancia tiene para usted y para mí el estudiar la palabra con la máxima atención posible? Cuando lees esa palabra, le pones el alma,
Señor, hazme entender esta palabra, le pones el alma, es su palabra. Si está claro, mis amados hermanos, esos son obras ante un testigo fiel. Si está claro, hermanos, que Dios nos ayude para entenderlo. Alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué importancia le damos, mis amados hermanos, a cuidar nuestros oídos, a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestros labios, a cuidar nuestros pensamientos para llevar una vida santa? Son obras ante un testigo fiel. Él sabe hasta dónde me preocupo por cuidar mis ojos, por cuidar mis labios, por cuidar mis pensamientos. En otras palabras, por preocuparme para estar como a Él le gusta. Porque es obras ante un testigo fiel. Está claro, mis amados hermanos, que Dios nos permita alabanzas al Señor. Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros, sí? Para cada uno de nosotros, ser llenos con el Espíritu Santo, adorados a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos para buscarlo y para ser bautizados en fuego? Son obras, mis amados hermanos, ante un testigo fiel. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Señor, lléname con tu Espíritu, bautízame en fuego. Un hermano grande en Dios dice, cuando usted ore por el bautismo del Espíritu, tenga en cuenta que debe ser bautizado como fueron bautizados los apóstoles, en fuego. Eso no lo tiene todo el mundo, hermanos. Tienen aquellos que ante el testigo verdadero lo buscan con sinceridad, ¿sí? Y le ponen el alma para lograrlo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, no es con frivolidad. Al cielo no le gusta nada ni tibio ni frío. Al cielo le gusta todo que lleva fuego. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, entonces, hermanos, hemos sido llamados por un Dios santo, poderoso y verdadero, que nos está observando con celo. ¿Sí está claro? Porque alguien ha dicho que el que no cela no ama. Dios nos mira con celo. ¿Cómo está funcionando? ¿Sí está claro, hermano? Sí. Le estamos verdaderamente dando la importancia de rey, de glorioso, de poderoso, de creador, o es algo más. Son obras ante un testigo fiel y verdadero. Adorado sea Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios se agradó de Abraham? Porque Abraham tuvo que ser perfecto, mis amados hermanos. ¿Sí? Y nosotros somos hijos de Abraham. Miren Génesis, ¿sí? Mis amados hermanos, miren Génesis capítulo 17, versículo 1, sin perder ahí. Génesis capítulo 17, versículo 1. 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 Ustedes saben que Abraham fue llamado a los 75 años. Y aquí en el capítulo 17 ya estaba viejito. Pero eso no le daba una disculpa. ¿Qué dice? ¿Qué le dice Dios? Capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y qué más le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. No había otra forma. O sea, Abraham iba caminando, pero ¿qué dice? Que Dios lo estaba siempre observando. Hermano, no solo a Abraham, a usted y a mí nos observa. ¿Sí está claro? ¿Lo agradamos? ¿Nos preocupamos por agradarlo? ¿O creemos que vivimos si nadie nos ve? No. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Hay un testigo fiel y verdadero. Es lo que estamos viendo. Adorado sea Dios.
Ahora, mis amados hermanos, miren Santiago capítulo 4, versículo 4. Miren Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Ojo al 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿qué dice? Y en otras palabras, nos cuida celosamente, nos ve celosamente. ¿Sí está claro? Celosamente quiere decir, ¿cómo va? ¿Sí me ama? ¿Sí está funcionando bien? ¿Verdaderamente me reconoce? Que Dios nos ayude para no ofenderlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿qué dice el testigo fiel a los hermanos de la Odisea? Lo que estamos viendo, prácticamente que estaban candidatos a ser vomitados por el Señor. ¿Qué dice ese testigo fiel? Volvamos otra vez a Apocalipsis, versículos 15 y 16. Apocalipsis, versículos 15 y 16. 3, 15 y 16, sí. Capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Qué dice el testigo fiel? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos guarde. ¿Cuál era el problema? El problema de estos hermanos, que eran reposados, con seguridad. Eran ricos, posiblemente físicamente, parece. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero aquí el pecado no era la riqueza física. El pecado era la conformidad con la mediocridad espiritual. Era lo que Dios criticaba, la conformidad. Estamos fríos y bueno, ahí vamos. No, Dios no quiere eso. Alabanzas al Señor. Miren el versículo 17. Dice la palabra, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estaba tranquilo, conforme, ¿sí? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que Dios tenga misericordia de nosotros estando en la iglesia. Ahora bien, hermanos, hay una pregunta. ¿Puede un cristiano que tiene entrada al trono de la gracia estar en ese grado espiritual? Es lamentable, pero la Biblia dice que sí se puede. ¿Sí está claro, hermanos? Ellos estaban así. La iglesia la Odisea, reconocida por el Señor, pero hermanos que se durmieron en su vida espiritual. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces no nos durmamos, ¿sí? Quisiera también mirar lo que dice un creyente. Miren el Salmo, sin perder ahí, miren el Salmo 13, versículo 3. Salmo 13, versículo 3. Salmo 13, versículo 3. Salmo 13, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no ¿qué? Para que no duerma de muerte, levantadita tarde, harto tiempito en el computador, en el televisor, harto tiempito ¿cómo es? No, en la chiquita, en el celular, ¿sí está claro, hermano? Sí. Y mientras tanto el reloj, tic, tic, se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo.
Ahora bien, hermanos, versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí. Si te duermes, mis amados hermanos, si te duermes, el enemigo no se para. Anda como león rugiente. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Sí está claro, hermano? No duerma. El cristiano es atacado continuamente por el poder satánico. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Por eso el cristiano tiene que mantenerse en forma. El diablo está hecho, Dios permitió al diablo porque para probar al creyente, el creyente tiene que mantenerse en forma. ¿Qué dice la palabra? No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados en los aires. ¿Sí está claro? El cristiano, para ser bendecido, tiene que mantenerse en forma. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Si se duerme, puede llegar a tener el problema que tuvieron los hermanos de la iglesia Laodicea. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ese sueño, aunque el creyente sea un creyente, puede llevarlo a experimentar lo que dice el versículo 17. Volvamos otra vez a leerlo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. ¿Qué dice la palabra, mis amados hermanos? Capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, yo anoté aquí, mis amados hermanos, desventurado. ¿Qué es desventurado? Sin ventura, sin futuro. Un creyente que lo tiene todo servido. Pero como alguien ha dicho, hay niños que escupen el tetero. Si está claro, lo tienen, pero lo escupen. Que Dios nos guarde, teniendo la oportunidad de descuidarla. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Ahora bien, ¿qué dice? Miserable. Un cristiano, miserable, quiere decir pobreza extrema, teniendo la oportunidad. Dios nos guarde, porque aquí estamos hablando de cristianos y de una iglesia reconocida por Dios. Ahora, pobre, es decir, que carece de lo indispensable. Ciego, la peor ceguera, ciego voluntario. ¿Sí? La peor ceguera, ciego voluntario. Desnudo, es decir, perdió la vergüenza. ¿Sí? Prácticamente desnudo voluntario. Que Dios nos guarde. Y se lo voy a volver a leer, hermanos. Se lo voy a volver a leer. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿sí? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que Dios nos guarde. Hay poder en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, un creyente puede llegar a ese estado. Ahí lo vemos. En una iglesia donde el Espíritu Santo estaba y es reconocida por el Señor, pero un creyente dormido. Parece que tenían dinero, ¿sí está? Porque ahí dice rico, o sea, pero tranquilo. Estoy bien, soy bendecido. No es así. Hermanos, el cristiano tiene que caminar de rodillas. El cristiano tiene que adorar al que vive. Porque el cristiano aquí es extranjero. Nos espera una cédula de ciudadanía de la ciudad luz.
pero usted tiene que pagar un precio, ¿sí? No podemos dormir hasta tarde tranquilos, ¿sí? ¿Pasó el día y no pasó nada? No. El creyente tiene que esforzarse diariamente por crecer en Cristo. ¿Sí está claro? Por llenarse de Cristo. Porque mañana será demasiado tarde. Adorado sea Dios. Y el creyente es una persona especial, escogida entre muchos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque ¿qué dice la palabra? Porque soy linaje escogido. Real sacerdote, que son, sacerdote de reinos, de reino, por eso es real sacerdocio. Nación, ¿qué más? Separada para Dios, quiere decir eso. Eso no es cualquier cosa, hermano. Afuera hay gente muy superior a nosotros. Nada más un ¿cómo es? Elon Jones, ¿cómo se pronuncia? Elon Musk, ¿sí? Pero no entiende la palabra. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Puede comprar una empresa de 45 mil millones de dólares, pero no entiende la palabra. Si usted ha entendido la palabra, supera a Elon Musk. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y es más, ¿qué dice la palabra? Que nosotros no solo juzgaremos a los hombres, por grandes que sean, juzgaremos a los ángeles. Pero si pagamos un precio. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que Dios tenga misericordia. Ahora ahí vemos, hermanos, que aunque esos hermanos pertenecían a una gran iglesia, muchos estaban dormidos, tranquilos. Y estaban perdiéndolo todo. Adorado sea Dios. Ahora, entonces miremos el consejo que el Señor les da, mis amados hermanos. ¿Cuál es el consejo? El consejo es despierte. Que usted tiene acceso, o es decir, entrada a mi presencia, porque está hablando de la iglesia. ¿Sí? Está claro, hermano, no está hablando con los mundanos. Los únicos que tienen derecho a entrar a la presencia del Dios Todopoderoso es el creyente. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que lo descuide, eso es otra cosa. Adorado sea Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo? Búsqueme de todo corazón que yo puedo darle. ¿Qué puede darle? Mis amados hermanos, miremos el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En otras palabras le dice, despierta, creyente, porque tú fuiste lavado con mi sangre y tienes el derecho a entrar a mi presencia, y yo quiero darte oro refinado en fuego. Paga el precio, tienes derecho a ese oro. El mundano no tiene ese derecho. ¿Sí está claro, hermano? ¿Qué otra cosa tenía derecho estos hermanos a pesar de su frivolidad? Yo quiero darte vestiduras blancas para que estés en mi presencia. ¿Sí está claro, hermano? ¿Y qué otra cosa? Y quiero darte colirio para que veas, no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón que ven más lejos. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, era el consejo para esta iglesia fría. Pero que el amor de Dios estaba ahí. Alabanzas al Señor, porque el Señor ha amado su iglesia. ¿Sí? Ay de los que duerman. Ay de los que duerman teniendo la oportunidad gloriosa. Noten que en Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que limpiará las lágrimas de algunos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué lágrimas allá? ¿Sí está claro, hermano? Porque con absoluta seguridad veremos hermanos muy bendecidos. Y veremos que hubiéramos podido lograr ese puesto. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero de nosotros depende, de nuestro crecimiento en Cristo.
Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, aquí viene, mis amados hermanos, el inmenso amor de Dios. Vean el versículo 19. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué debes hacer? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí está claro, hermano? Ahora, no quiero, mis amados hermanos, ¿qué quiere decir? No quiero castigarte. ¿Sí? Porque Dios no quiere castigar al creyente. Miren, sin perder ahí, Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Lamentaciones capítulo 3. Versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Versículo 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No lo hace voluntariamente. Nosotros mismos, no lo permita Dios, pedimos el fuete. Entonces, volvamos otra vez, mis amados hermanos, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis capítulo 3. Y miremos, mis amados hermanos, entonces nuevamente el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Qué quiere decir celoso? Cuidadoso. ¿Sí está claro? No de cualquier forma. Ame las cosas espirituales y ámelas con cuidado. ¿Sí? Cuídelas. Es lo que quiere decir, sé celoso. ¿Y qué más? Arrepiéntete. Hermanos, si queremos ser ungidos, tenemos que llegar a un verdadero arrepentimiento. Porque ese ha sido el mensaje del Evangelio, ¿sí? Fue el mensaje de Juan, el mensaje de Cristo y el mensaje del Espíritu Santo. Miremoslo, mis amados hermanos. Mire la palabra en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Sin un verdadero arrepentimiento no hay unción. Que Dios nos guarde. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1. El mensaje de Juan, ¿qué dice? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía? Versículo 2. ¿Qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, mis amados hermanos, miren ahora en el capítulo 4. En el capítulo 4 ya no habla Juan, sino el Señor. En el capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabanzas al Señor. Ahora, miren qué dice el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 37. 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 ¿Qué dice? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les contesta Pedro por el Espíritu Santo? Y Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, fue el mensaje de Juan. Es el mensaje de Cristo y es el mensaje del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y volvamos nuevamente, mis amados hermanos, a Apocalipsis capítulo 3. Entonces, ¿qué dice el Señor en el versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué más? Arrepiéntete, quiero bendecir, quiero ungirte. Alabanzas al Señor. A pesar de una iglesia fría,
Ahí estaba el amor del Señor. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte y buscar al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Adorado sea Dios, que Dios nos permita, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser ungidos? ¿Qué debemos hacer? Tener un verdadero arrepentimiento. Corrija. Y yo miraba, hermanos, que quizás uno de los pecados hoy en día en el creyente es la pérdida de tiempo. La tecnología. Unos dedican harto tiempo al celular, otros al televisor, otros a X, a Y, Z. Hay muchos programas. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Cierre sus ojos y mire hacia arriba. Mañana puede ser demasiado tarde. Corrija. ¿Sí? Se lo voy a volver a leer. Es el amor de Dios hablándonos. Hermanos, primero a mí, dice, yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Sé pues qué? Celoso y arrepiéntete antes que sea tarde. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ese es el amor del Señor. Adorados a Dios. Sin embargo, a pesar de la frialdad de esa iglesia, ahí estaba su presencia. ¿Sí? Miren, mis amados hermanos, miren el versículo 20. ¿Qué le dice a estos fríos? ¿Qué le dice a estos fríos? He aquí, yo estoy aquí estoy. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes, fríos, ¿sí? Tibios, oye mi voz, entonces yo estoy dispuesto a cambiarlo todo. Es la idea. ¿Está claro? Que Dios nos ayude para no despreciar ese amor. Hermanos, hoy está abierta la puerta, mañana no. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ahora bien, mis amados hermanos, que Dios nos guarde. Entonces, mis amados hermanos, si somos capaces de vencer el pecado de la tibieza, de la pérdida de tiempo, si está claro, hay una gloriosa promesa. Miren el versículo 21, para esos frívolos, casi nada. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo pensaba esta mañana, mientras repasaba, decía, Señor, yo no quiero estar con los de baja condición. Quiero estar con los bendecidos. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Añore, hermano. De usted depende que esté con los de baja condición. ¿Sí? No ese es el tema, pero ya para terminar, miren Proverbios 22, el último versículo de Proverbios 22. El último versículo de Proverbios 22. Sí, 22, 29, Proverbios 22, versículo 29, ¿qué dice? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Llamémosle, agréguele, fiel, ¿sí? ¿Delante de quién estará? No estará delante de los de baja condición. En el más allá, hermanos, decida con quién va a estar. Allá habrá justicia. Allá habrá justicia. ¿Estará con los bendecidos o con los que pasan apenas? ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo anoté aquí para terminar. Que el Espíritu Santo nos permita vencer la pérdida de tiempo y el pecado de la tibieza. Que el Señor nos permita arrepentirnos para ser ungidos con poder de lo alto. Ahora, mañana será demasiado tarde. Oremos, Señor, te adoramos. Queremos ser esa gente especial, pertenecer a ese grupo de gloria.
A ese grupo, Señor, que tú dices, bien buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No queremos estar, Señor, con los de baja condición, por pereza, por descuido, por frialdad. Ayúdanos, Padre Celestial, para estar entre esos que te adoran, entre esos que te glorifican, entre esos, Señor bendito, que pagan el precio. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Gracias, Señor bendito, por este día hermoso. Tú nos has traído para aprender de tu palabra y para edificarnos en esa palabra. Señor bendito, queremos ser fieles, queremos ser ungidos, queremos buscar tu presencia, Padre querido. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.